Bienvenidos a un nuevo vídeo de la saga de comandos, aunque este no va a ser tan en detalle como los anteriores en los que hemos estado hablando del FLIL y el clon. Este vídeo va un poquito más dirigido a esos profes o a gente un poquito más mayor que a lo mejor no conocemos tanto el juego, ¿no? Y que no conocemos todos esos comandos, que sé que muchos de los que me veis sí que los conocéis. Por eso hoy vamos a hablar así muy por encima de dos comandos, el comando effect y el comando enchant. Son dos comandos que podemos utilizar para dar efectos o encantamientos a los objetos o a las entidades del juego, ¿no? Cada uno respectivamente. Los efectos, ¿vale? Podemos darlos, como veis, el comando es bastante sencillo, effect, give. A quién se lo vamos a dar, y luego tenemos diferentes efectos que no os los voy a explicar todos, pero sí os dejo abajo en la descripción del vídeo el enlace al blog donde está el listado completo tanto de efectos que podemos dar como de encantamientos. Los efectos se los damos a las entidades o a nosotros mismos. Por ejemplo, en educación podemos utilizar el efecto blindness, que es ceguera, para jugar con los alumnos y crear pues como esa sensación de cómo ven las personas con impedimentos visuales. Vamos a probarlo y así ves cómo funciona. Por defecto el efecto dura unos segundos, pero podemos decirle que dure más tiempo, ¿vale? Vamos a darle 20 segundos y así es como se vería en el mundo si tenemos el efecto de ceguera. Arriba veis que sale un iconito, estos iconos son iguales tanto en la versión Java, que es en la que estamos ahora mismo, como en la versión Bedrock o educativa. Siempre nos van a salir los iconos para indicarnos qué efectos tenemos puestos y podemos tener varios puestos simultáneamente. Luego, como os he dicho, hay diferentes tipos, pero bueno, esto ya es cada uno entrar y ver cuál es ese efecto que nos interesa tener o utilizar. En el aula, tanto los efectos como los encantamientos realmente no se suelen usar mucho, pero como os he comentado antes, pues sí que hay algunas veces que nos pueden resultar útiles. Los encantamientos los solemos utilizar para dárselos o a nosotros mismos para tener como pues poderes, o dárselos a objetos, ¿no? Por ejemplo, un efecto que le podemos dar a los objetos es el de eficiencia, para que tarden más en gastarse. Veis que ahí me dice que no estoy sujetando nada. Si yo estuviese, por ejemplo, sujetando un pico de hierro en la mano, y ahora le digo que quiero que el nivel de eficiencia sea 10, ¿vale? Pues me dice que el máximo es 5, le decimos 5 y con esto se pone con esta textura que veis ahora mismo en la mano, que es como si tuviese un filtro de luz, y eso quiere decir que ese objeto que tengo en la mano está encantado. Esto es tan sencillo como esto, y en la descripción del vídeo tenéis todos los efectos. El efecto de eficacia nos permite minar más rápido, pero bueno, luego tenemos protección contra el fuego, afinidad para el agua, para que se pueda utilizar debajo del agua y cosas así que a lo mejor en algún momento nos puede venir muy bien conocer. Ahora vamos a cambiar y vamos a ir a la versión educativa para ver cómo se escribe y cuál es la estructura de estos comandos en Education. En Bedrock la verdad que los dos comandos se escriben muy similar. El de efecto tenemos que decir a quién se lo vamos a dar, se lo podemos también dar a entidades, y aquí veis que a la izquierda nos sale la lista, que bueno, llega hasta la L, pero si seguimos hay muchos más. Como ya os he dicho, en la descripción del vídeo tenéis dentro del blog la lista completa de efectos, que es casi la misma tanto en la versión educativa como en Java y Bedrock. ¿Vale? Aquí podríamos, por ejemplo, vamos a usar el mismo que hemos utilizado antes para que veáis que es todo muy parecido. Veis que el icono también nos aparece a la izquierda y pues por defecto, ahora que no le he puesto duración, dura 30 segundos en los que pues no puedo ver. Y si utilizamos el comando de encantamientos, igual tenemos que definir, bueno, primero sabemos que tenemos que coger un objeto. Vamos a coger otra vez igual el pico de hierro y le decimos que queremos que este encantamiento se me aplique a mí, por ejemplo, y veis que la lista también sigue siendo bastante infinita y podemos dar el que queramos. También pues podemos usar el mismo que hemos usado antes, ¿no? Le damos el mismo valor
y aquí nos sale es que la textura es exactamente igual. Estos comandos además los podemos utilizar y colocar dentro de bloques de comando para hacer secuencias, y bueno, en YouTube podéis encontrar gente haciendo un montón de virguerías con los bloques de comando y estos dos comandos, a lo que yo no voy a entrar porque no soy una experta en este tema, pero sí que quería presentároslo un poco para que los conozcáis. Si tenéis alguna duda sobre alguno de ellos o queréis que probemos alguno en otro vídeo, pues dejádmelo en los comentarios y hacemos algún vídeo sobre ellos. Espero que este vídeo os haya ayudado a conocer un poquito más el juego y nos vemos en el próximo.